Mi prometida quedó embarazada de mi hermano, y mi madre me culpó a mí, exigiendo que asumiera la responsabilidad del niño. Al crecer, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de quién era el favorito de mi madre. Era Alex, mi hermano menor. No es que lo dijera abiertamente, pero sus acciones lo hacían muy obvio. La forma en que lo mimaba, lo elogiaba y lo defendía sin importar qué, era como si no pudiera hacer nada malo. Mientras tanto, yo era el responsable. Si algo salía mal, incluso si yo no estaba involucrado, de alguna manera era mi culpa. Tomemos el incidente del jarrón, por ejemplo. Mamá tenía un jarrón caro que amaba, siempre hablando de cómo era una reliquia familiar o algo así. Un día, Alex, que tenía unos 8 años en ese momento, lo rompió mientras jugaba al fútbol en la casa. Yo estaba arriba haciendo la tarea cuando escuché el choque. Antes de que llegara a la escena, mamá ya me estaba gritando. ¿Por qué no lo estabas cuidando? Liam, eres mayor, deberías haberlo detenido. Traté de defenderme, pero fue inútil. Alex se quedó allí con cara de arrepentimiento, y eso fue suficiente para que ella lo dejara libre. Volcó toda su furia sobre mí, despotricando sobre cómo necesitaba dar un mejor ejemplo. Ni siquiera me molesté en discutir después de eso. ¿Cuál era el punto? Sin embargo, no se trataba solo de echarme la culpa. Alex también recibía todos los elogios. Cuando yo lograba algo, en el mejor de los casos me reconocían tibiamente. En 5º grado, gané una competencia de matemáticas en toda la ciudad. Llegué a casa con mi pequeño trofeo, radiante, listo para compartir la buena noticia. Mamá lo miró y dijo, «Buen trabajo, Liam», antes de volver a cocinar. Unos meses después, Alex recibió una cinta de participación en un torneo de fútbol, y uno pensaría que había ganado la Copa del Mundo. Mamá organizó una fiesta de pizza para él, invitando a familiares y vecinos a celebrar. Cuando le pregunté por qué no hizo nada por mi victoria en matemáticas, dijo, «Alex necesita ánimo. Eres mayor, no necesitas ese tipo de atención». ¿Mi papá se mantuvo callado durante todo esto? No era que no le importara. Me dedicaba a esas pequeñas sonrisas comprensivas cuando mamá se excedía, pero nunca me defendía. Creo que tenía miedo de molestarla, o tal vez simplemente no sabía cómo manejar su intensidad. De cualquier manera, su silencio dejó claro que estaba solo. Este favoritismo no terminó cuando crecimos. En todo caso, se acentuó más. Ingresé a una universidad prestigiosa con una beca completa, resultado de años de arduo trabajo y sacrificio. Mi madre apenas reaccionó. Ni siquiera me visitó el día de la mudanza. Empaqué mi vida, me subí al autobús solo y preparé mi dormitorio solo. Me dolió, pero me dije a mí mismo que estaba bien. No necesitaba su aprobación. Cuando Alex ingresó a una universidad comunitaria local unos años después, mamá actuó como si fuera el mayor logro de la historia. Le organizó una fiesta completa con globos, un pastel y una presentación de diapositivas de sus momentos destacados de la escuela secundaria. Incluso le compraron un auto usado como regalo de felicitación. No podía creerlo. Tuve que ir en bicicleta 5 millas a mi trabajo de medio tiempo durante la escuela secundaria y ahorrar cada centavo solo para poder pagar los libros de texto. Cuando le pregunté por qué nunca me ayudaron así, mamá dijo, «Eres independiente. Liam, no necesitabas nuestra ayuda». La situación de Alex es diferente. La situación de Alex incluía abandonar los estudios después de un semestre, pero mamá ni siquiera se molestó. «Simplemente está averiguando qué quiere hacer», dijo. «Encontrará su camino». Mientras tanto, yo estaba trabajando en 2 trabajos, estudiando a tiempo completo y apenas llegaba a fin de mes. No volví a pedirles ayuda. Sabía cuál sería la respuesta. A lo largo de los años, Alex pasó de un proyecto fallido a otro. Abrió una tienda en línea que quebró en unos meses, intentó crear una aplicación pero nunca la terminó e incluso incursionó en la venta de artículos deportivos, lo que también fracasó. Cada vez, mamá lo rescataba, invirtiendo dinero en sus proyectos y asegurándole que solo necesitaba encontrarse a sí mismo. Cuando le pregunté por qué seguía consintiéndolo, respondió bruscamente, «Tiene talento. Liam. Simplemente aún no ha encontrado su ritmo. Somos su familia, tenemos que apoyarlo». Yo no recibí ese tipo de apoyo. Nunca pedí mucho, pero incluso cuando lo hacía, siempre era la misma respuesta, «Eres fuerte, puedes manejarlo solo». Cuando me gradué, tenía un resentimiento enorme. Quería creer que mi éxito finalmente la haría verme, pero nunca sucedió.
Cada logro mío se veía eclipsado por los fracasos de Alex y su implacable necesidad de apoyarlo. No era solo el favoritismo, era la forma en que me hacía sentir invisible. No importaba cuánto lo intentara, nunca era suficiente. Podía ganar premios, conseguir un gran trabajo y ser completamente autosuficiente, pero no le importaba. Alex siempre era la prioridad. La inacción de papá dolía tanto o más. Sabía que veía lo que estaba pasando. No era ciego. Pero nunca me defendió, nunca le dijo a mamá que estaba siendo injusta. Su silencio se sintió como una traición. En retrospectiva, creo que me quedé callado porque no sabía cómo luchar contra eso. ¿Qué haces cuando tu propia madre no ve tu valor? Cuando tu papá no te defiende. Pensé que si trabajaba lo suficiente, lograba lo suficiente, cambiaría. Pero no fue así. Cuando Emma llegó a mi vida, estaba cansado. Cansado de luchar por el reconocimiento, cansado de intentar demostrar que importaba. No me di cuenta en ese momento, pero conocerla fue como un salvavidas. Por primera vez en mi vida, alguien me vio por quién era, no por quién se suponía que debía ser. Conocí a Emma en una fiesta a la que casi no voy. Alex había insistido en que fuera, molestándome durante días. Vamos. Liam, eres tan aburrido. Vive un poco. Dijo. Acababa de salir de un agotador doble turno en el trabajo, así que lo último que quería era estar con los ruidosos amigos de Alex. Pero, en un raro momento de bajar la guardia, fui. La fiesta era el tipo de caos habitual en el que Alex prosperaba, música a todo volumen, gente derramando bebidas y una neblina de humo de cigarrillo flotando en el aire. Me quedé cerca del borde de la habitación, bebiendo una cerveza y contando los minutos hasta que pudiera escabullirme sin que me vieran. Fue entonces cuando la vi. Emma estaba de pie junto al mostrador de la cocina, riéndose de algo que alguien dijo. Tenía esa forma de llamar la atención sin siquiera intentarlo. No era solo su sonrisa, era su energía, su calidez. Levantó la vista, me miró y me dedicó una pequeña sonrisa curiosa. No soy de los que dan el primer paso, pero algo en ella me hizo sentir más valiente de lo habitual. Me acerqué y me presenté torpemente. Hola, soy Liam. El hermano mayor de Alex. Alex tiene un hermano mayor. Dijo ella en tono juguetón. Nunca me habló de ti. Me reí. Eso no me sorprende. Normalmente estoy en un segundo plano. Empezamos a hablar, y antes de darme cuenta, la fiesta parecía haber desaparecido. Hablamos de todo, nuestros trabajos, nuestros libros favoritos, incluso las películas más tontas que nos encantaban de niños. Emma era inteligente, divertida y fácil de hablar. Al final de la noche, sentí como si la hubiera conocido de toda la vida. Antes de que se fuera, le pedí su número. Ella sonrió, lo garabateó en una servilleta y dijo, ¿no me hagas arrepentirme de esto? Nuestra primera cita fue en una pequeña cafetería. Estaba nervioso, pero Emma me tranquilizó de inmediato. Tenía esa forma de hacerte sentir como la persona más importante del mundo. No podía creer que alguien como ella estuviera interesada en alguien como yo. Las cosas fueron rápido después de eso, pero no de forma caótica. Todo se sintió natural, como si estuviera destinado a suceder. Empezamos a pasar juntos cada momento libre. Las noches de cine se convirtieron en mañanas de domingo perezosas, y finalmente le pedí que se mudara conmigo. Vivir con Emma fue lo más feliz que había sido nunca. Hizo que nuestro pequeño apartamento se sintiera como un hogar. Nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de nuestros sueños, nuestros planes para el futuro. Por primera vez, sentí que tenía a alguien de mi lado, alguien que me veía a mí, no solo la versión de mí que mi madre o Alex definían. Después de un año de vivir juntos, empecé a pensar en proponerle matrimonio. Ahorré durante meses, recortando todo lo que pude. El anillo no era extravagante, solo una simple banda de platino con un pequeño diamante, pero era exactamente su estilo. En nuestro cuarto aniversario, planeé el momento perfecto. Fuimos a dar un paseo por el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Estaba temblando de nervios cuando me arrodillé, pero el rostro de Emma se iluminó con una sonrisa que borró todas las dudas que tenía. Sí, dijo antes de que terminara de preguntar. Pensé que mi vida finalmente estaba encaminada. Por una vez, sentí que tenía algo que Alex no podía quitarme, algo que era mío. Cuando anunciamos nuestro compromiso, tenía esperanzas. Pensé que tal vez este sería el momento en que mi familia finalmente celebraría algo que yo hubiera hecho. Pero la reacción de mi madre fue decepcionante, por decirlo menos.
Bueno, felicidades, supongo, dijo con una sonrisa forzada. Mi papá murmuró, buena suerte, como si estuviera medio distraído. Y Alex no dijo mucho. Simplemente se quedó en un rincón con una expresión extraña en su rostro. No era felicidad, era algo que no pude identificar en ese momento. Después de eso, Alex empezó a pasar más tiempo con Emma. Al principio, no le di mucha importancia. Siempre fue el encantador, el que podía hacer reír a la gente. Pensé que simplemente estaba siendo el mismo. Pero, con el paso del tiempo, sus comentarios empezaron a molestarme. Tienes suerte de tenerla, decía con una sonrisa. Es decir, no sé cómo te soporta, pero bien por ti. Emma se reía y me decía, solo está bromeando, no dejes que te moleste. Pero sí me molestaba. La presencia de Alex empezó a sentirse invasiva. Aparecía sin avisar, se quedaba demasiado tiempo y le hacía a Emma preguntas que se sentían demasiado personales. ¿Estás segura de que Liam es el chico adecuado para ti? Preguntó una vez, medio en broma. Emma lo ignoró, pero no pude evitar la inquietud. No quería parecer paranoico, así que me quedé callado. En retrospectiva, desearía haber dicho algo antes. Tal vez no hubiera marcado la diferencia, pero al menos no me habría sentido tan sorprendido por lo que vino después. Después del compromiso, la vida no se sintió tan tranquila como antes. Al principio pensé que era solo la presión de planear una boda. Emma y yo habíamos decidido ahorrar y pagar todo nosotros mismos. Ambos trabajábamos muchas horas y nos saltábamos las vacaciones para que esto sucediera. Pensé que el estrés nos estaba afectando a ambos. Pero algo en el comportamiento de Emma empezó a cambiar. No fue inmediato, al principio fue sutil. Se volvió más callada, más retraída. Solía contarme todo sobre su día, pero ahora sus respuestas se sentían cortas, como si estuviera ocultando algo. Luego estaba su teléfono. Emma siempre había sido despreocupada con su teléfono, dejándolo sobre la mesa o dándomelo cuando necesitaba que revisara algo. Pero ahora lo mantenía cerca, incluso lo llevaba al baño con ella. Si entraba en la habitación, rápidamente bloqueaba la pantalla o le daba la vuelta. ¿Qué pasa con tu teléfono? Le pregunté una noche, tratando de mantener un tono ligero. Solo cosas del trabajo, dijo sin mirarme. Cosas del trabajo, esa se convirtió en su respuesta automática para todo. Pero luego empezó a llegar tarde a casa. Al principio era 1 o 2 veces por semana, y sus excusas sonaban plausibles, las reuniones se alargaron, se quedó atascada terminando un proyecto. Pero con el tiempo, sus historias dejaron de cuadrar. Una noche la esperé despierto, viendo cómo el reloj pasaba de la medianoche. Cuando finalmente entró por la puerta, pareció sorprendida de verme todavía despierto. ¿Noche larga? Pregunté, manteniendo la voz tranquila aunque se me revolvía el estómago. Sí, dijo evitando mi mirada. Tuvimos que terminar un informe y luego tomamos unas copas. Ya sabes cómo es. Excepto que yo no. Emma no era de las que tomaban copas con compañeros de trabajo, especialmente sin avisarme por mensaje de texto. Y el leve olor a vino en su aliento no era de su bebida habitual. También había un sutil toque de colonia, ni de ella ni mío. Quería creerle, pero una voz insistente en el fondo de mi mente me decía que algo no estaba bien. Unas semanas después, noté otros cambios. Emma empezó a brillar de una forma que se sentía diferente. Sonreía más, pero no era su sonrisa habitual que iluminaba la habitación. Era más pequeña, casi secreta. Su apetito cambió y empezó a desear comidas que solía odiar. Al principio pensé que era estrés, o tal vez una nueva tendencia de dieta que estaba probando. Entonces me di cuenta, podría estar embarazada. Estaba contentísimo. Claro, no lo habíamos planeado, pero se sentía como una señal de que nuestro futuro se estaba uniendo. Quería esperar a que ella compartiera la noticia ella misma, así que no dije nada. Pasé días imaginando cómo me lo diría, cómo lo celebraríamos, cómo nuestras vidas cambiarían para mejor. Una noche, finalmente me sentó. Le temblaban las manos y tenía la cara pálida. Necesito decirte algo, dijo con voz temblorosa. Sonreí, pensando que estaba nerviosa por darme la gran noticia. Está bien, dije. Puedes contarme cualquier cosa. Respiró hondo y luego salieron las palabras, estoy embarazada. Sentí como si estuviera flotando. Eso es increíble. Dije extendiendo la mano hacia ella. Pero se apartó, con lágrimas corriendo por su rostro.
Liam, no es tuyo. Por un momento, no entendí lo que decía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, incomprensibles. Luego me golpearon, y sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Qué quieres decir con que no es mío? Pregunté con una voz apenas audible. Ni siquiera podía mirarme. Es de Alex. El mundo se derrumbó. La miré fijamente, esperando que se retractara, que me dijera que era un error o una broma cruel. Pero no lo hizo. Emma me lo contó todo, o al menos lo suficiente como para destruirme. Dijo que empezó en nuestra fiesta de compromiso. Mientras yo estaba ocupado hablando con los invitados. Alex la había arrinconado. Le dijo que estaba cometiendo un error al casarse conmigo, que yo no la apreciaba. Jugó con todas sus inseguridades, sembrando dudas hasta que ella empezó a creerle. Simplemente sucedió, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. No sé por qué lo dejé. Intentó explicar cómo Alex le había prometido todo lo que ella creía que yo no podía darle, más atención, más afecto, un futuro mejor. Me hizo sentir vista, dijo con la voz entrecortada. Ya no podía escuchar más. Sentía que se me encogía el pecho. Haz las maletas y vete, dije con voz fría y desconocida. Intentó disculparse, explicarse, pero yo no la escuchaba. Cuando salió por la puerta, me quedé sentado en silencio, mirando la vida que habíamos construido juntos, ahora en ruinas. Llamé a Alex esa noche. Contestó al primer timbre, como si lo hubiera estado esperando. ¿Qué hiciste? Le exigí. Su respuesta fue tan casual como si le hubiera preguntado por el tiempo. Fue un error, dijo. No significó nada. Pero cuando presioné más, su tono cambió. Tal vez si hubieras sido un mejor prometido, esto no habría pasado, dijo con palabras llenas de petulancia. Vi rojo. Cogí las llaves y conduje hasta su casa, sin pensar en lo que haría cuando llegara. Cuando llegué, vi a mi madre de pie en el porche, con los brazos cruzados como si me estuviera esperando. Mi papá estaba a su lado, con aspecto cansado. Antes de que la confrontación hubiera empezado. Tenemos que hablar, dijo mamá en cuanto salí del coche. No tengo nada que decirle a él, espeté señalando con la cabeza hacia la casa donde Alex sin duda estaba esperando. Pero ella no iba a dejar que me marchara. No pretendía que esto sucediera, dijo. Emma lo provocó. Tienes que perdonarlo. Es tu hermano. La miré con incredulidad. ¿Perdonarlo? Se acostó con mi prometida. La embarazó. Es tu hermano, repitió, como si eso lo justificara todo. La familia es lo primero. Miré a mi papá, esperando algún tipo de apoyo, pero él simplemente apartó la mirada. En ese momento, supe que estaba solo. Después de esa noche, quedó claro que mi familia ya había elegido bando, y no era el mío. Durante días después de mi confrontación con Alex y mis padres, evité sus llamadas. Al principio, pensé que lo dejarían pasar, pero mi madre fue implacable. Dejó un mensaje de voz tras otro, su tono cambiando entre culpabilización e ira descarada. Liam, estás siendo ridículo. Estás destrozando a esta familia. Dijo en uno. Mi papá también llamó, pero sus mensajes eran más suaves, casi disculpándose. Tu mamá está molesta. ¿Solo queremos sentarnos y hablar de esto? No fue tranquilizador. En todo caso, me enfadó más. No necesitaba una conversación. Necesitaba que entendieran lo profundamente que me habían traicionado. Y no eran solo ellos. Mi madre empezó a reunir a la familia extendida. En poco tiempo, tías y tíos con los que no había hablado en años estaban llamando, enviando mensajes de texto, incluso dejando comentarios en mis publicaciones de redes sociales. Todos decían lo mismo, tienes que perdonar a Alex. Es tu hermano. Las familias pasan por momentos difíciles. Te arrepentirás de excluirlo. Era como si ni siquiera les importara lo que Alex había hecho. Nadie mencionó la traición, las mentiras o el hecho de que había destruido a sabiendas mi relación. En cambio, lo enmarcaron como un malentendido que yo estaba exagerando. Una noche recibí una llamada de mi prima Katie. Es una de las pocas parientes con las que siempre he sido cercano, así que contesté con la esperanza de recibir algún tipo de apoyo. Liam, acabo de oír. Dijo con voz vacilante. Por favor, no me digas que llamas para defender a Alex, dije. No. Respondió rápidamente. Creo que lo que hizo es repugnante.
Simplemente no entiendo por qué todos te culpan a ti. Solté una risa amarga. Porque así ha sido siempre. Alex no puede hacer nada malo y yo soy el que se espera que limpie el desastre. Katie no discutió. Sabía que tenía razón. Solo quería ver cómo estabas. Si necesitas hablar con alguien, estoy aquí. Sus palabras significaron más de lo que podía expresar. Era una de las pocas personas que veían lo que estaba sucediendo por lo que era, una traición total y absoluta. Pero la mayor parte de la familia no era como Katie. Se creyeron la narrativa de mi madre de que Alex era la víctima, que Emma lo había seducido y que yo estaba exagerando al negarme a perdonarlos. Mi madre incluso tuvo la audacia de sugerirme que me pusiera en contacto con Emma y la ayudara a superar esto. Ayudarla. Espeté cuando me lo mencionó por teléfono. ¿Esa es tu solución? ¿Después de lo que me hicieron? Está embarazada. Liam, dijo mamá como si eso lo justificara todo. ¿El bebé es inocente en todo esto? No puedes simplemente irte. No le debo nada a ese bebé ni a ellos, dije antes de colgar. Pero no se detuvo ahí. Mi madre empezó a aparecer en mi apartamento. La primera vez, llamó a la puerta durante casi una hora antes de irse finalmente. La segunda vez, acampó en su coche al otro lado de la calle, esperando a que saliera. Fue inquietante, por decirlo menos. Empecé a tomar rutas alternativas a casa y evité salir a menos que fuera absolutamente necesario. Pero ella no era la única que estaba intensificando las cosas. Una tarde en el trabajo, recibí una llamada de la recepción. Hola. Liam, hay alguien aquí para verte. Dice que es tu madre. Me quedé helado. Dile que estoy ocupado, dije. Mamá no captó la indirecta. En cambio, empezó a contar historias a mis compañeros de trabajo. ¿Una de ellas? Clara, se me acercó más tarde ese día con una expresión de preocupación. Oye, ¿está todo bien? Tu mamá estuvo aquí y dijo que te negabas a ayudar a tu familia. Parecía muy molesta. Quería gritar. En cambio, murmuré, se está sobrepasando, y lo dejé así. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Alex apareció en mi gimnasio una noche. Era mi espacio seguro, el único lugar al que podía ir para despejarme. Estaba en medio de mi entrenamiento cuando lo vi cerca de la entrada, con la misma sonrisa petulante en su rostro. Lo ignoré al principio, con la esperanza de que se fuera, pero no lo hizo. En cambio, se acercó al banco de pesas donde yo estaba entrenando. Vaya, mira quién está aquí, dijo apoyándose despreocupadamente en el equipo. ¿Todavía enfadado por Emma? No respondí. Me volví a poner los auriculares y me cambié a otra máquina, pero él me siguió. Vamos. Liam, anímate. No es como si tú fueras perfecto. Tal vez si hubieras sido un mejor prometido, ella no habría venido a mí. Apreté los puños, pero mantuve la concentración en las pesas. Admítelo, continuó. Estás enfadado porque soy mejor dándole lo que necesita. Eso fue todo. Me volví hacia él, con la voz baja pero firme. Vete. Alex. ¿Ahora? Se rió. ¿O qué? ¿Vas a ir corriendo a llorar con mamá? Lo siguiente que supe fue que estábamos en una pelea total. Yo di el primer golpe, no lo negaré. Pero él me empujó contra el banco antes de que pudiera darle otro golpe. El personal del gimnasio nos separó antes de que las cosas empeoraran, pero me fui con el labio partido y un moratón en el hombro. El incidente solo echó leña al fuego. Alex presentó una denuncia policial alegando que lo había agredido sin provocación. Mi madre lo apoyó, por supuesto, cambiando la historia para hacerme quedar como el agresor. Fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, solicité una orden de alejamiento contra Alex y mis padres. Cuando se enteraron, mamá llamó furiosa. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Dejasteis de ser mi familia en el momento en que os pusisteis de su lado, dije antes de colgar. La audiencia judicial fue una pesadilla. Mamá lloró, diciéndole al juez que todo era un malentendido. Alex se hizo la víctima, alegando que solo había ido al gimnasio a hablar y que yo lo había atacado de la nada. Pero yo tenía pruebas, mensajes de texto, mensajes de voz e incluso imágenes de seguridad del gimnasio pintaban una imagen muy diferente. El juez no se creyó su historia. Se concedió la orden de alejamiento y por primera vez en meses, sentí que por fin podía respirar. Después de que se concediera la orden de alejamiento,
pensé que las cosas por fin se calmarían. Me equivocaba. El silencio de mi familia no duró mucho. Una semana después de la audiencia judicial, recibí una carta por correo. Era de mi madre. La carta estaba escrita a mano, tenía varias páginas y estaba llena de frases cargadas de culpa como, «Me estás rompiendo el corazón y ¿cómo pudiste hacerle esto a tu familia?». Continuó hablando de cómo Alex había cometido un error, de cómo Emma tampoco era inocente en esto y de cómo la orden de alejamiento era una traición. Terminó con, «Siempre seremos tu familia, no importa cuánto intentes alejarnos». Rompí la carta por la mitad y la tiré a la basura. Pero no se detuvo ahí. Mis parientes empezaron a llamar de nuevo. Aparentemente, mamá les había contado sobre la orden de alejamiento, pero solo su versión de la historia. En su narrativa, yo era el hijo vengativo que destrozaba a la familia por un malentendido. «Estás siendo tan dramático». «Liam», dijo mi tía durante una llamada. «Esto es solo un drama familiar. Todo el mundo lo tiene». Otro pariente intervino con, «No puedes estar enfadado para siempre. Lo hecho está. Céntrate en el bebé. No es su culpa». Era como si todos compartieran un guión, cada uno tratando de hacerme sentir culpable para que perdonara a Alex y volviera a la familia. A ninguno de ellos le importaba la traición, las mentiras o el daño emocional que me había causado. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi madre se presentó de nuevo en mi lugar de trabajo, a pesar de la orden de alejamiento. Esta vez, trajo a Alex con ella. Los vi en el aparcamiento cuando salía a almorzar. Estaban de pie junto a mi coche, mamá agitando los brazos como si estuviera dando una conferencia sobre algo. Alex se apoyó en el capó, con los brazos cruzados, sonriendo como siempre hacía cuando creía que tenía las de ganar. «Liam», llamó mamá cuando me vio. «Tenemos que hablar». Giré sobre mis talones y empecé a caminar de vuelta hacia el edificio, pero la voz de Alex me detuvo. «¿Huyendo de nuevo?». «Típico», dijo lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. Me di la vuelta, manteniendo la distancia. «Estáis violando una orden judicial», dije con voz firme. «Marchaos o llamaré a la policía». Mamá parecía ofendida. «¿Solo estamos tratando de arreglar esto?». «Estás siendo irrazonable». «No hay nada que arreglar», dije. «Elegisteis vuestro bando. Ahora afrontad las consecuencias». Alex se apartó del coche, dando un paso más cerca. «Eres patético», se burló. «Ni siquiera puedes enfrentarte a tu propia familia». Antes de que pudiera responder, un compañero de trabajo salió y me preguntó en voz baja si necesitaba ayuda. Asentí con la cabeza, agradecido por el apoyo. Alex murmuró algo entre dientes, pero ambos se marcharon antes de que la situación se intensificara. Esa noche, me di cuenta de que no podía quedarme. La orden de alejamiento me había dado algo de protección, pero no era suficiente. Sabían dónde vivía, dónde trabajaba y no tenían intención de dejarme en paz. Al día siguiente, tomé una decisión. Iba a irme de la ciudad, empezar de cero en algún lugar lejos de ellos. Empacar mi vida no fue fácil. Vendí la mayoría de mis pertenencias, quedándome solo con lo esencial. Mientras empacaba, no pude evitar pensar en todas las veces que intenté que las cosas funcionaran con mi familia, las vacaciones en las que me sentí invisible, los hitos que apenas reconocieron, las constantes comparaciones con Alex. Cuando sellé la última caja, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. No solo estaba dejando atrás a mi familia, estaba dejando atrás años de dolor y decepción. Antes de irme, llamé a mi prima Katie para contarle lo que estaba haciendo. Era una de las pocas personas que me habían apoyado en todo esto. «¿Estás seguro de esto?», preguntó. «Es un gran paso». «Estoy seguro», dije. «No puedo seguir viviendo así». «Katie». «Nunca cambiarán». No discutió. «Si necesitas algo, llámame», dijo. «Y no olvides que te mereces algo mejor de lo que te han dado». Sus palabras se quedaron conmigo. El día que me fui, no se lo dije a nadie excepto a Katie. Empaqué mi coche, borré mis antiguas cuentas de redes sociales y empecé a conducir. Cuando crucé la frontera estatal, sentí una abrumadora sensación de libertad. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa, no los incluiría a ellos. La vida de Emma se derrumbó más rápido de lo que yo esperaba. Alex la dejó a los pocos meses de embarazo, desapareciendo sin siquiera despedirse. La dejó sin dinero, sin plan y sin ningún tipo de apoyo. No me enteré directamente,
por supuesto. Había cortado todos los lazos con mi familia y no tenía intención de reabrir viejas heridas. Pero no podían dejarme en paz. Katie, mi prima, fue la primera en decírmelo. ¿Te enteraste de lo de Alex?, preguntó durante una rara llamada telefónica. No, dije sin rodeos, temiendo ya lo que podría decir. Dejó a Emma. Simplemente se esfumó. Está destrozada. Y ahora sus padres la han repudiado por toda la situación. Dijeron que trajo vergüenza a la familia. No respondí. ¿Qué se podía decir? Emma había tomado sus decisiones y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Pero una parte de mí no pudo evitar sentir un poco de lástima. Por mucho que odiara lo que me había hecho, no le desearía la traición de Alex a nadie. Katie continuó, con la voz más suave. Ahora se aloja en un motel barato, apenas llega a fin de mes. Su familia ni siquiera le habla. Es grave. Liam. Quería sentirme reivindicado. Quería reírme y decir, se lo merece. Pero todo lo que sentí fue un dolor vacío, como el capítulo final de un libro que nunca quise leer. La desaparición de Alex no me sorprendió. Nunca había sido de los que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles. Pero lo que sí me sorprendió fue cómo reaccionó mi madre, o mejor dicho, cómo no reaccionó. Vuelve a poner excusas por él, dijo Katie durante otra llamada. Les dice a todos que solo necesita tiempo para resolver las cosas. ¿Puedes creerlo? Claro que puedo, respondí con amargura. Eso es lo que ha estado haciendo toda su vida. Pero esta vez, sus excusas no estaban funcionando tan bien como antes. Incluso mi papá, que siempre había sido pasivo, parecía harto. Katie me dijo que había empezado a pasar más tiempo en el trabajo, evitando la casa por completo. Tu papá parece desdichado, dijo. Creo que finalmente está viendo el daño que ha causado el favoritismo de tu mamá. Pero ya lo conoces, no dirá nada. Ya no me importaba. No me interesaba lo que pensaran mis padres ni cómo se las arreglaban. Habían elegido a Alex por encima de mí una y otra vez, y ahora podían lidiar con las consecuencias. El hecho de que la familia de Emma la repudiara añadió otra capa al desastre. Por lo que oí, estaban furiosos cuando se enteraron de su aventura con Alex. Inicialmente la habían apoyado cuando nos comprometimos, pero una vez que salió a la luz la verdad, no quisieron tener nada que ver con ella. Su papá la llamó una desgracia, dijo Katie. ¿Te imaginas oír eso de tus propios padres? Podía, en cierto modo. Emma estaba experimentando el mismo rechazo que yo había sentido toda mi vida. La diferencia era que ella se lo había buscado. La culpabilización de mi madre se intensificó después de que Alex dejara a Emma. Llamaba desde números desconocidos, dejaba mensajes de voz e incluso me enviaba correos electrónicos. Todavía eres su prometido, en cierto modo, decía un mensaje. Deberías ayudarla. Liam. El bebé es inocente en todo esto, decía otro correo electrónico. La familia significa dar un paso al frente, incluso cuando es difícil. ¿Te crié mejor que esto? Los borré sin responder. Cuando seguí ignorándola, mi madre recurrió a enviar a otros parientes tras de mí. Tías, tíos, incluso primos lejanos con los que no había hablado en años de repente empezaron a llamar y enviar mensajes de texto. No puedes dejar que Emma pase por esto sola, dijo un primo. ¿Está embarazada? Liam. No seas tan frío. Lleva en su vientre a tu sobrina o sobrino, dijo otro. Ese bebé necesita una familia. Lo hacían sonar como si yo fuera el villano por alejarme. A nadie parecía importarle lo que Emma y Alex me habían hecho. Nadie quería hablar de la traición, las mentiras o los años de favoritismo que me habían llevado a cortar los lazos en primer lugar. Katie, como siempre, fue la única que vio las cosas con claridad. No dejes que te hagan sentir culpable, dijo. No has hecho nada malo. Este es su lío, no el tuyo. Sus palabras fueron un salvavidas. A pesar de todo, me mantuve firme en mi decisión de mantenerme alejado. Sabía que involucrarme solo me arrastraría de vuelta al caos del que había luchado tanto por escapar. Las dificultades de Emma no eran mi responsabilidad, ni tampoco la ausencia de Alex. Mantuve mi enfoque en reconstruir mi vida. La terapia me ayudó a superar la ira y el resentimiento persistentes, y encontré paz en las pequeñas cosas, llevar a Max a dar largos paseos, explorar mi nueva ciudad y conocer gente que no sabía nada de mi pasado. A veces,
A altas horas de la noche, me preguntaba cómo habrían sido las cosas de otra manera si mi madre me hubiera tratado con justicia, si Alex no me hubiera traicionado, si Emma hubiera tomado decisiones diferentes. Pero esos pensamientos eran fugaces. Había aprendido que detenerme en el pasado solo me mantenía atado a él. La historia de Emma se convirtió en un capítulo más en la larga lista de razones por las que tuve que cortar los lazos con mi familia. No me alegré de su sufrimiento, pero tampoco me sentí obligado a solucionarlo. La vida se trata de elecciones. Emma y Alex tomaron las suyas, y yo tomé las mías. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí mismo, y no me arrepiento.